Hola, ¿Aló? ¿Estamos todos? Vamos, Ahí va. ¿se escucha? Hola. sí se escuchó. Aquí estamos. Pues ya. Dame un segundo que quiero ver por qué esta muchacha empezó a mirarme. No sé qué pasó acá. Beats me. Oso. Qué molesto. Cambié notablemente la luz acá y hizo cualquiera. Ok. Entonces ahí. Y terminamos con esto y vamos por otro tema. Eso fue nuestra lección 1. Que vamos a ver capas. A todo esto, más de lo que veníamos hablando y parte que no está en este curso, y una parte que me interesa que quede clara. Supongo que todos sabemos lo que son comunicaciones. O sea, hay alguien o algo que quiere comunicar, darle datos, audio, imágenes a alguien que está remoto y entonces quiero llevar esa información de un lugar a otro. Insisto en de un lugar a otro porque una cosa, de nuevo, interesante para que tengan escuchado, pensada en algún momento. Cambiar en el espacio, que es llevar de un lugar a otro, es cambiar el lugar a donde están las cosas, y cambiar en el tiempo, que es almacenar, son problemas parecidos. O sea, por si en algún momento tienen ganas de pensar en ello mientras cuentan los granos de pintura en la pared o cosas por el estilo. ¿Ok? Los problemas de cambiar en el tiempo y cambiar en el espacio son parecidos y a lo que todo lo que llamamos comunicaciones en nuestro caso es cambiar en el espacio. Ahora, esas comunicaciones, históricamente, cuando uno piensa en telefonía, que es el primer uso de comunicaciones que tenemos registrado, las comunicaciones en telefonía requerían que uno hiciera una llamada y después de hacer esa llamada era el dueño de los recursos de comunicación por el largo de la llamada. ¿Ok? No tenía que decirle a la telefonista, necesito hablar con tal, la telefonista se comunicaba con otra telefonista, todo eso a través de lo que llamamos patch cords y patch centers, o sea, centros de cableado. Entonces, efectivamente había cables que se enchufaban en enchufes que hacían que hubiera un cable conectado desde el que empezaba la comunicación hasta que terminaba la comunicación en algún sentido. Ese tipo de comunicaciones, cuando se hace utilizando un proveedor de servicio,
El proveedor tiene una cierta cantidad de cables y tiene que administrar su uso por los distintos clientes. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cuántos de ustedes han andado por rutas y ven al margen de la ruta, no la ven, pero se veía al margen de la ruta, digamos, unos palos con montones de cables uno al lado del otro que típicamente seguían al lado de la ruta? No estoy hablando de cables de tensión, estoy hablando de cables de teléfono. ¿Okay? Hoy por hoy no se ven porque hace rato que no se usa esa tecnología, pero por mucho tiempo, digamos, eso ocurría. Y la empresa de telefonía tenía que poner cada comunicación en uno de esos cables. Eso es comunicación por conmutación de circuitos. ¿Ok? Cada uno de los que hablan utilizan un circuito durante el tiempo de la comunicación. ¿Ok? Y había mucha tecnología hecha para que esto funcionara. En algún momento alguien dijo, no, en vez de utilizar el circuito solamente para el tráfico de una comunicación, partamos la información en pedacitos y mandemos todos los pedacitos por los mismos cables, pegándole una etiqueta a cada pedacito acerca de a qué comunicación pertenece. ¿Ok? Y eso fue el principio de lo que llamamos comunicación basada en conmutación de paquetes. ¿Ok? En este curso solamente vamos a hablar de ello. O sea, conmutación de circuitos es algo que hace rato que se usa poco, por no decir que no se usa. Pero tenía ciertas características, ciertas ventajas y ciertas desventajas. La ventaja principal, y esta es la única razón por la cual quiero hablar de esto, es que no hacía falta calidad de servicio, porque mientras yo tenía una comunicación en curso, mi comunicación tenía todo lo que yo necesitaba, los recursos de la comunicación, era todo lo que yo necesitaba para poder hablar durante toda la comunicación. En el momento en que empezamos a tener conmutación de paquetes, los paquetes se mezclan en los enlaces que utilizan las comunicaciones y el problema es que no es fácil saber si los enlaces dan abasto para agregar nuevas comunicaciones. O sea, antes era muy común llamar a otra localidad y que me dé ocupado porque no había líneas suficientes. ¿Ok? Hoy por hoy eso es muy raro. ¿Por qué es muy raro? Y porque es una llamada más, yo marco a dónde va y ahí van los paquetes. Si en algún lugar tengo un cuello de botella que no tiene capacidad suficiente, perderé algunos paquetes. Pero eso hace que la comunicación se escuche peor, pero en principio todo funciona. ¿Ok? Y esto es una, entre comillas, novedad, porque hace rato que las cosas se hacen principalmente así, pero son problemas asociados a la multiplexación de paquetes, o sea, a la comunicación basada en conmutación de paquetes. En este curso, esto es un hecho, o sea, no se habla de este tema, pero yo creo que es un tema fundamental para entender por dónde, o sea, de dónde surgen algunos problemas que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, si damos por hecho que efectivamente vamos a conmutar paquetes, entonces analicemos cómo podemos organizarnos para partir el problema en pedacitos. O sea, otro término, digamos, que se usa mucho en tecnología en general es un principio que le asignamos a, a Napoleón, que es divide y conquistarás.
Divide and Conquer. No sé por qué, pero la mayoría de los libros lo dicen en inglés, obviamente porque la mayoría de los libros, al menos los que yo he leído, digamos, estaban en inglés. Pero claramente Napoleón no debe haber hablado en inglés cuando lo dijo, ¿no? Entonces, el punto es, los problemas complejos, si los puedo partir en pedacitos y analizarlos por separado, son más fáciles de tratar, más fáciles de solucionar. Y esto lo hemos normalizado en comunicaciones al punto de dividir el problema de las comunicaciones extremo a extremo, usuario de un lado a usuario del otro, bueno, no sé dónde puse el otro usuario, pues como acá, usuario del otro, en componentes lógicos de resolver ese problema. Y la forma en la que normalmente se estudia esto es en lo que llamamos el modelo de comunicaciones. De hecho, vamos a ver un par de modelos. Uno que está basado en la organización o el modelo de TCP/IP y otro que está basado en la organización o modelo de la ISO, ¿okay? El modelo OSI de la ISO que les comentaba antes. Y de nuevo, en ambos casos tiene que ver con partir el problema de comunicación extremo a extremo en pedacitos más manejables, ¿ok? De modo tal de que esto sea resoluble, incluso resoluble de formas aisladas, o sea, en formas independientes una de la otra, en lo que normalmente uno llama soluciones modulares. O sea, qué es una solución modular? ¿Alguien sabe lo que es un modular? Tilde verde, cruz roja. ¿A qué se llama un modular? Modular es un tipo de mueble en donde uno tiene módulos que puede combinar. Y entonces resuelve un mueble más grande con un módulo de, qué sé yo, de biblioteca, un módulo con cajonera, un módulo con el soporte para un televisor, un módulo con un soporte para copas, o sea, módulos. Y que yo clic, 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 los enchufo, y en inglés se llama justamente enchufar, pluggable, los distintos módulos y hago una solución con distintos componentes. Para aquellos que han crecido en la época del plástico, eso es Lego o Rusty. Uno tiene bloquecitos y uno enchufa un bloquecito en el otro y entonces arma lo que fuere con una cierta cantidad de bloques predefinidos o módulos de base. Entonces, este esquema modular organiza, digamos, el problema de comunicaciones en lo que llamamos un conjunto de capas. Las capas tienen implementaciones en cada capa y servicios que brindan en cada una de esas capas que vamos a estudiar. Y lo que resuelven finalmente es la implementación del servicio que comunica lo que llamamos el origen de la comunicación con el destino a través de una cierta infraestructura de comunicaciones intermedia. Okay, ¿todo esto para qué sirve? Sirve para administrar la complejidad. De nuevo, divide y conquistarás, digamos, pedacitos más sencillos hacen que yo pueda analizar un problema más concreto y limitado, digamos, y establecer soluciones a ese problema en sí mismo. Eso define, digamos, las tareas involucradas en la solución de ese problema, un problema en particular. Facilita, digamos, la ingeniería modular, de eso estamos hablando, contiene cambios, ok, eso es contener en el sentido de aislar, en el sentido de que yo puedo, cuando cambio la implementación de un pedacito, solamente afectar al entorno de lo que estoy cambiando y no a todo lo demás. En el mejor sentido del Lego, o sea, yo puedo cambiar el bloquecito de abajo porque no me gusta el color y pongo otro y no tengo que cambiar todo lo demás que ya tenía armado. Y un poco de marketing, esto acelera la evolución, eso significa que yo puedo pensar
nuevos bloquecitos y que solamente resuelven parte del problema e incluso, digamos, probar nuevas ideas y hacer actualizaciones con alguna seguridad de que el impacto que tienen los cambios va a ser restringido. O sea, contenido en el sentido de restricción del ámbito de cambio o el ámbito de falla, si se quiere, cuando hago un cambio. Por último, aunque Darkroad estamos utilizando eso, facilita, digamos, el aprendizaje y la enseñanza de este tipo de conceptos, aunque no creo que ese sea el objetivo, por decirlo así. Ok, con ustedes el modelo OSI de la ISO. De nuevo, la ISO es la Oficina Internacional de Estándares, International Standards Office. Tiene un modelo que se llama OSI, Open Systems Interconnect, que define bastante universalmente lo que es necesario para que las capas en que uno puede pensar la implementación de un esquema de comunicaciones de una aplicación, de una parte de una aplicación a otra parte de la misma aplicación, pero que está en otro lado, o sea, que requiere una comunicación. Normalmente, esto va a venir después seguramente, pero esto se dibuja con un dibujito que tiene dos pilas de 7 capas. Y la idea es que yo tengo el nodo host, o como quieran llamarlo, digamos, A, y el nodo B con el cual estoy comunicando. Y lo que uno piensa es, ok, yo quiero dar servicios de comunicación a una aplicación, o sea, una aplicación que quiera hablar con otra parte de la aplicación que está en otro lado. Caso típico de aplicación, por ejemplo, hoy por hoy es un browser, ¿ok? Browser o un navegador. No entremos en detalle con cuál, pero supongamos que yo tengo un Firefox que está hablando con lo que es www.io, o sea, un servicio de web. Entonces, el navegador efectivamente quiere hablar con el servidor, pero el diálogo entre el navegador y el servidor ocurre, lo que decimos, cruzando la pila de servicio o el stack de IP para llegar a lo único que puede ir de un lado a otro, que es un cable. Pero en el cable tengo que lograr manejar el cable. Manejar el cable en este sentido es, si esto es efectivamente un cable, es poner bits en términos de tensiones, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, ok, si el bit que quiero transmitir es un 1, quiero poner más 5, y si el bit que quiero transmitir es un 0, quiero poner menos 5. Y estas son tensiones que puedo poner en el cable y que el otro destino puede leer. O sea, tengo un problema de manejo físico de variables, digamos, que puedo manejar en el medio. Si al navegador de Firefox le tengo que enseñar cómo manejar tensiones de un cable, estoy perdido. Entonces lo que hago es encapsular esas funciones en módulos que dan servicios a capas superiores sobre la base de servicios de capas inferiores. Y de eso se trata, digamos, este edificio, por decirlo de alguna forma. Se trata de servicios con nombres bien conocidos. Cualquier CCNA que se precie sabe estos nombres de memoria. Que van desde la capa física, que tiene que ver con hacer el manejo del medio a nivel físico, pasando por capa de enlace o data link, capa de red o típicamente IP para lo que vamos a hablar nosotros, o sea, la capa de internet, transporte, sesión, presentación,
hasta llegar a la aplicación, que es el browser que quiere mandar, no sé, saltando un montón de cosas de las que vamos a hablar, pero no importa, un get barra, que dice quiero la página raíz. Y esto está en términos de lo que llamamos protocolo de aplicación, que en este caso es HTTP. ¿Ok? O sea, vamos a tener un montón de definiciones que ocurren en distintos niveles. Lo que les decía es que se dibujan normalmente así con dos pilas, es porque lo que uno dice es que cada una de las capas habla virtualmente con su pareja. ¿Ok? Entonces el cliente de HTTP, que es Firefox, habla con el servidor de HTTP como si hablaran en forma directa. Pero estrictamente la comunicación ocurre utilizando servicios de la capa de abajo, que es la capa de presentación, y la capa de abajo, que es la capa de sesión, y la capa de abajo, que es la capa de transporte, y la capa de abajo, que es la capa de red, capa de data link y la capa física. Lo que ocurre normalmente en comunicaciones es que capa física no va de origen a destino en forma directa. Ocurre en segmentos que son locales y en el medio, uniendo los segmentos locales, hay unos equipos con los cuales nos vamos a hacer amigos que son los routers. Y los routers tienen capa 1, 2 y 3. Entonces, la capa física de un segmento llega hasta en el router sube a capa 2, capa 3 y baja capa 2, capa 1 de otro segmento. Y las redes de conmutación de paquetes coordinan el trabajo de routers de modo tal de que no importa dónde esté A y dónde esté B, puedan hablar entre sí como si estuvieran ahí, ¿ok? Como si estuvieran en cualquier lado, da lo mismo. Esa es la magia de los servicios de comunicaciones. ¿Ok? Términos generales, preguntas, dudas. Joya. Entonces, ¿cómo se llaman? Se llaman así. ¿Qué es lo que hacen cada una de estas capas, layers? Lo vamos a ir viendo, pero groseramente ya les conté la física. El, el objetivo, digamos, la competencia de la capa física tiene todo que ver con convertir lo que es información en una variable que sea transmitible por medio. O sea, algo que sea reconocible en el otro extremo de el cable o el medio, digamos, puede ser un cable, puede ser una fibra, puede ser un ámbito, digamos, en donde estoy usando radiofrecuencia y que me escucha, digamos, alguien con el que estoy directamente conectado. ¿Ok? Pues tenemos encima de eso Data Link, que es lo que combina esas transmisiones físicas para conformar lo que llamamos una trama, que es nuestro primer grupo de información que se opera en forma conjunta, o sea, que va todo junto unos con otros. Esos grupos de información, en términos generales, los vamos a llamar PDUs. PDU es un Protocol Data Unit. Y para ser súper quisquilloso, el término que define un PDU en distintos niveles es distinto en función de en qué layer esté trabajando. Entonces, en capa 2 van a escuchar típicamente L2, porque en inglés se llaman layers, entonces uno dice, esto es L2, L3, L4. El PDU de capa 2 es lo que llamamos una trama, o frame en inglés.
¿ok? El PDU de capa 3 es lo que llamamos un paquete. Ok, paquete. Si en algún momento escribo con algún horror de ortografía, sepan disculpar. Inglés y castellano tienen algunas cosas que a veces son molestas, pero bueno, paquete. Y el PDU de capa 4 es lo que uno llama un segmento. En general uno no habla de PDUs de capa 5, no habla de PDUs de capa 6 y no habla de PDUs de capa 7. O sea, en realidad estos son los que normalmente importan, son trama, paquete y segmento. Para hacer la vida fácil, en general todo el mundo, mucha gente habla de paquetes, no importa en qué nivel esté operando. ¿Okay? Esa es una buena en todo esto. Ok. Aunque usted no lo crea, ISO, hizo el modelo OSI después de que Internet existía. Y si bien la implementación inicial de Internet o de IP ya fue hecho en forma organizada, obviamente, si no, no estaríamos hablando de ello, digamos, la organización que hizo la ISO no pega justo con la organización que tenía la implementación de IP. Entonces, la organización de la implementación de TCP/IP normalmente se estudia, digamos, como si tuviera estos 4 niveles. Lo que llamamos enlace, la capa de Internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. Estrictamente, la capa de enlace tiene 2 subcapas que me encantaría que estuvieran acá, que es lo que se llama la capa de Media Access, o van a reconocerlo rápidamente porque es Media Access Control también, o MAC, y la capa física. O sea que acá hay 2 subcapas y la capa de abajo se llama física o PHY, por su pronunciación en inglés. Entonces la capa física y de MAC son parte de enlace. Y eso casi es lo mismo que la capa física y de enlace del modelo OSI. Internet es capa 3 o IP, digamos, es Internet Protocol. Transporte es transporte, aplica como anillo al dedo. Las únicas 2 que acá faltan son sesión y presentación. Presentación es un histórico que viene de la época en que había más de una codificación de caracteres más o menos comunes. Cuando esto nace, IBM era muy fuerte en esto de tecnología y tenía una codificación que se llamaba EBCDIC. Y eso competía en algún sentido con otra codificación común que es ASCII. La historia, digamos, mantuvo a ASCII fuertemente, EBCDIC desapareció y la capa de presentación prácticamente figura en los libros. La capa de sesión, vamos para atrás, la capa de sesión que está ahí abajo sí se usa, pero no hay tantos protocolos que sean explícitos de sesión. El más importante no se lo conoce porque sea protocolo de sesión, pese a que está en su nombre, que es SIP. Es un protocolo que normalmente uno asocia a señalización de telefonía, aunque en realidad su nombre es Session Initiation Protocol, o sea, es un protocolo de iniciación de sesiones. Pero bueno, son temas que andan por ahí dando vuelta. Ok, independientemente de cómo lo quieran ver, si como TCP/IP o como ISO, este curso aplica fuertemente, digamos, el stack de TCP/IP a lo que es la organización. Conceptualmente, las 4 partes importantes, digamos, son aplicación, transporte, internet y link. Y desde el punto de vista de comunicaciones, efectivamente, la mayoría de las cosas ocurren en una de estas 4 capas, así que está bueno pensarlas, sí. Y está bueno hacer una fuerte diferencia entre lo que es enlace e Internet, para dejar las cosas claras desde el principio.
Entonces, vamos primero por enlace. Enlace incluye como servicio, ¿por qué digo como servicio? Pues de nuevo, piensen que esto es, cada capa brinda servicios a la capa de arriba. Entonces, yo voy a hablar muchísimo de esto de tengo un productor y un consumidor. Y el lugar a donde se encuentra el consumidor y el productor es lo que llamamos una interfase. Ok. Castellano barra inglés. Interfase. Y es lo que supongo que habrán escuchado hablar de un API. ¿Ok? Un API es un Application Programming Interface, o sea, es una interfase de una aplicación programática. En todo API, o sea, ¿qué es una interfase? Una interfase es un lugar a donde yo, por un lado, brindo un servicio y por otro lado lo consumo. O sea, depende de qué lado me pare del mostrador. O sea, un mostrador define la interfase entre el almacenero que me atiende, digamos, y el cliente que va a ser atendido. La interacción de atención, digamos, está definido por justamente la interfase y lo que esté definido en ella. Entonces, cada una de estas líneas definen interfaces en donde la capa de arriba consume un servicio, la capa de abajo lo provee. Entonces, a mí me gusta mucho dejar súper claro cuál es el servicio que provee cada una de las capas. Entonces, la capa 2, o sea, esto es L2, por más que lo llamemos link, todo el mundo le dice, creo que lo más común es hablar de capa 2, de L2, o sea, en función de las 7 capas OSI. Y esto es L3. Entonces, ¿cuáles son los servicios que provee la capa 2? Capa 2 provee principalmente dos servicios. Y no sé cuál es más importante que cuál. Uno es lo que llamamos framing. ¿Sí? El PDU se llama frame, o sea, una trama. Y el framing es determinar dónde empieza y dónde termina algo que es un mensaje. ¿Ok? El PDU. ¿Y cómo hace esto? Bueno, distintos protocolos, hay distintos protocolos de capa 2. Ethernet es el protocolo interesante que vamos a tener de capa 2. Y en Ethernet, esto se hace con una cosa que se llama preámbulo. Lo vamos a ver en detalle después. Pero hay un ruido que dice, viene paquete, viene paquete, viene paquete, y empieza el paquete. O sea, hay algo que se llama un preámbulo. Nosotros, los representantes del pueblo, ok, preámbulo. Acá viene la Constitución, ¿ok? Esto es lo que está adelante. Y definir dónde empieza y dónde termina es lo que llamamos framing. Ethernet hace la vida fácil para saber dónde termina, porque en todos los esquemas de transmisión de Ethernet, cada bit lleva un cierto tiempo y una vez que vi dónde termina, codifico el largo dentro de la trama, así que cuento cantidad, acá termina y se acabó. O sea, ese es uno de los servicios de capa 2. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El otro servicio que da capa 2 tiene que ver con otra cosa que este curso no menciona, así como no mencionaba conmutación de circuitos, hay otra cosa que no menciona este curso, que son tipos de conexiones entre equipos que están directamente conectados. Y hay dos tipos de conexiones distintas en tecnología. Yo puedo tener un equipo, otro equipo y un cable. ¿Ok?
Y el cable solamente conecta este equipo con este equipo. A estas conexiones las llamamos punto a punto. ¿Ok? Conexiones punto a punto. ¿Qué significa? Voy de un lugar a otro. Súper claro. ¿Ok? Entonces no es el único esquema. Y de hecho vimos recién en topologías. Hay topologías que son de bus. Y yo puedo, y si los molesté con ellos, yo puedo conectar a un... ¿qué iba a escribir acá? Ok. A un 10 base 5 puedo conectar un montón de equipos al mismo cable. Y ahora tengo A, B, C, D y E. Y todos pueden hablar con todos a través del mismo medio. ¿Ok? Esto requiere requiere solucionar dos problemas que no hay acá. Entonces, en comunicaciones, cuando hay nada más que dos equipos, típicamente los llamamos A y B. Entonces, primer punto, cuando A habla, ¿tiene que decir a quién le está hablando, sí o no? Tilde verde para que sí, cruz roja para que no. Eso es, le tengo que decir a quién estoy hablando. Cuando A habla con B por un cable que solamente conecta A y B. Ahí va. Entonces, ¿por qué? Pues este cable va nada más que a B, así que si quiero hablar, no tengo otro con quien hablar. Todo esto va a B, es al ñudo decir esto es para B, porque B es el único que existe. Pero si estoy en el caso de abajo, cuando si A quiere hablar con D y habla, B, C, D y E lo escuchan. Así que esto no se llama punto a punto, esto se llama punto multipunto. ¿Ok? Y de hecho no quiero entrar en detalles físicos, pero podría ser que haya una estrella, o sea, que tenga uno centralizado y todos pueden hablar con el centralizado y el centralizado puede hablar con cualquiera. Entonces tengo un punto multipunto o tengo, digamos, que son todos multipuntos, o sea, que son todos contra todos. Pero esos ya son detalles de implementación que ahora no me interesan. Pero primera cosa que necesito es poder decir a quién le quiero hablar. O sea, que aparece la necesidad de algo que es importante en comunicaciones, que es lo que llamamos direcciones. ¿Ok? ¿Qué es una dirección? Uy, qué mal que está escrito esto, pero no importa. Acá decía direcciones. Una dirección es una etiqueta que yo puedo ponerle a alguien para identificarlo cuando le quiero mandar mensajes. ¿Ok? Las direcciones en las calles para quiero llegar a esta casa en particular, una dirección en una red porque quiero mandar un mensaje a este en particular. Así que esa es una primera cosa. Cuando tengo punto multipunto aparece el concepto de direcciones. En punto a punto no tiene mucho sentido, no los necesito. La otra cosa que aparece cuando tengo punto multipunto es que el medio lo tiene que usar uno solo a la vez. Tengo lo que se llama control, la necesidad de control de acceso al medio. Porque si A habla y al mismo tiempo C habla, entonces se chocan los mensajes, ¿ok? O sea, esto es un despatarro. Y vamos a las cosas como ocurrían antes, o sea, cuando el profesor se habla, digamos, los alumnos se callan, o sea, esto de solamente alguien habla en un momento dado y tengo que tener algún protocolo para gestionar ese control de acceso al medio. Ok, ¿qué pasa en un punto a punto? Necesito control de acceso al medio. Y acá la cosa está un poco más complicada. Podría necesitarlo si efectivamente ambos hablan a la vez y el medio interfiere entre uno y otro. Pero la
Lo más común en enlaces punto a punto es que efectivamente A tiene un canal para hablar con B y B tiene otro canal para hablar con A. Y estos dos canales están físicamente juntos, pero no siempre son físicamente el mismo medio. ¿Ok? Entonces, cuando un medio soporta que A hable y B hable a la vez, decimos que el canal o el medio es full duplex. ¿Ok? Duplex es la capacidad de hablar en ambos sentidos. Y full duplex es hablar en ambos sentidos al mismo tiempo. Los otros términos asociados a esto son simplex, que es solamente puedo hablar en un sentido, y half duplex, que es puedo hablar en cualquiera de los sentidos, pero uno por vez. ¿Ok? Ok, entonces, volviendo a servicios de capa 2. Framing, o sea, determinación del mensaje y control de acceso al medio, junto con direccionamiento, si es que lo necesito, son los servicios de la capa 2. ¿Ok? ¿Está claro eso? Jorge. Joya. Consecuencia de lo que acabo de decir, Datalink solamente llega a equipos que comparten medio. A y B tienen que tener un medio común para estar a capa 2 de distancia. Si C está en un medio distinto, no puedo hablar en capa 2 entre A y C. ¿Ok? Me voy a desdecir a nivel de detalle en breve, pero básicamente esto es así en capa 2. Internet o capa 3, principalmente lo que da como servicio es direccionamiento global. O sea, lo que me da es la capacidad de que A hable con C aun cuando no tienen un medio común. Ese es el principal servicio de Internet. ¿Ok? Transporte me da la capacidad de tener múltiples conversaciones entre A y C. O sea, me da multiplexación de comunicaciones desde un equipo. Y aplicación me da Netflix. ¿Ok? A cualquiera. A lo que sea mi servicio final. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver varias veces a lo largo de la semana. Pero está bueno poder ir cimentándolo. Y ahora va pedido, digamos. El curso este va a ser tanto más útil en la medida en que ustedes logren aprovechar mi presencia acá, digamos, para aclararles cosas. Entonces, si en algún momento hay algo que les salta tipo, pero esto no me termina de cerrar, o esto no lo entiendo, o, pero ¿qué pasa si tal cosa? Digamos, aprovechen mi tiempo. Mi tiempo se acaba el viernes. Igual estamos lunes a la mañana todavía, pero no se queden con preguntas, no se queden con dudas, porque pues ese es el mayor valor agregado, digamos, que tienen cursos con instructor.
Y si ustedes se quedan callados y dicen, ok, dijo esto, dijo aquello, sí, está todo bien, este, todo mal. O sea, ahí no aprovechan, digamos, lo que podrían, si se quiere. ¿Ok? Bien. Entonces, todas estas comunicaciones son entre, digamos, peers, partes, participantes de la comunicación. Como les comentaba antes, las comunicaciones aparentemente son entre participantes del mismo nivel, el cliente HTTP con el servidor de HTTP, pero lógicamente funcionan así, pero la implementación real es que la única comunicación ocurre a través del cable y para pasar por el cable tengo que pasar por la parte física y de MAC-address, o sea, y eso va tramas extremo a extremo, estrictamente no van extremo a extremo, pero ya vamos a hablar de ello. Y Internet me da paquetes y transporte me da segmentos y las aplicaciones usan datos, eso es lo que fuera. ¿Ok? ¿Cómo puedo ver a detalle eso? O sea, ¿por qué me tienen que creer a mí que las cosas son así si nada de esto es tangible? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cuántos de ustedes vieron un paquete alguna vez? La respuesta es triste, mis ojos no ven a esa frecuencia, así que no, yo no puedo ver los paquetes, salvo que hagamos, y acá un poco también de conocimiento que un CCNA debería tener. La tecnología de Internet está más o menos diseñada o organizada o, yo qué sé, administrada por un organismo que se llama IETF, el Internet Engineering Task Force. Y el IETF coordina sus acciones, sus normativas, etcétera, etcétera, a través de unos documentos que groseramente llamamos RFCs, Request for Comments, o sea, pedidos de comentarios. La idea es que cuando alguien tiene una buena idea y dice, yo quiero hacer esto porque parece ser, digamos, algo útil y lo quiero normalizar para que todo el mundo pueda operar de la misma forma, entonces alguien escribe un documento y dice, esta es la descripción de lo que yo creo que es un protocolo de transmisión de mensajes sencillos. Eso viene siendo SMTP, por ejemplo, el protocolo que se usa para transmitir mail. Entonces plantea un RFC 821, digamos, que creo que la pegué en el número, que es la descripción inicial del protocolo de transmisión de mensajes en Internet. Y efectivamente los RFCs pasan de ser una propuesta a ser un estándar a través de un proceso de discusiones y votaciones y cosas que no sé cuánto viene del caso. Pero la gente que trabajó en esto, al menos inicialmente, digamos, en parte lo hacía por amor al arte, en parte en su tiempo libre, en parte dedicándole mucha energía, digamos, a algo que creían que valía la pena. Y de vez en cuando es como que abrían la canilla para dejar pasar algún chiste y divertirse un rato. Y entonces hay algunas RFCs que son notables. Hay un RFC, no me acuerdo el número ahora, pero lo puedo buscar, que describe cómo codificar Internet con palomas, ¿ok? O sea, cómo codificar mensajes de paloma para transmitir paquetes de Internet. Y hay una cierta cantidad de RFCs que son así notables. Pero bueno, amén. Salvo, me acordé de esto por el tema de ver paquetes. O sea, salvo que el paquete esté codificado en, no sé, cantidad de granos de maíz que van en las patitas de las palomas o cosas por el estilo, uno no puede ver los paquetes en forma directa
sin utilizar herramientas que los vuelvan visibles. Y históricamente esas herramientas eran bastante caras, pero de un tiempo a esta parte existe una herramienta que en su momento se llamaba Ethereal y ahora se llama Wireshark, que me deja ver, es lo que llamamos un analizador de protocolo. Digamos, me deja ver en forma más o menos fácil cuál es el contenido de los paquetes, barra tramas, barra segmentos, barra lo que fuere, digamos, que ocurren en un cable o en una interfase o en algún lugar que me interesa analizar. Es una herramienta muy útil en la cartera de la dama o el bolsillo del caballero. Y tiene algunas características espectaculares, como ser que es gratuito. O sea, que uno puede efectivamente bajar, instalar y utilizar sin tener que pagarle nada a nadie. Ok, y ufa, qué corchos. Parar. Ok, quiero ver una interfaz en particular. Vamos a ver esta interfase. Y ahora vemos, y hay un montón de paquetes, entre los cuales está el audio que yo estoy mandando y cosas por el estilo, y puedo parar, puedo decir, ok, veamos esta en particular. Bueno, esa no es mía, esta es mi máquina. Y esto es un UDP, que es el protocolo de transporte que estoy utilizando. Esta es la dirección de origen, que tiene que ser un servidor de Webex, y esta es la dirección de mi máquina, desktop que estoy utilizando, 172.30.02, y acá tengo ese paquete en particular, entonces puedo ver los datos, y los datos son feos, y puedo ver características en capa 4, y entonces veo los detalles de UDP, las características en capa 3, y veo los detalles que tienen que ver con IP, o veo en capa 2 y veo, digamos, las características que tienen que ver en capa 2, o sea, esta es mi dirección MAC de origen y la dirección MAC de destino, y la trama con todos los bits que tiene y detalles adicionales. ¿Ok? Así que espectacular herramienta, muy útil, y puedo filtrar y dejar solamente ver lo que me interesa, así que en el bolsillo de cualquiera que quiera dedicarse a hacer troubleshooting es una herramienta espectacular. ¿Ok? Lo cual me lleva a la definición de un par de cosas adicionales que también son súper básicas, que tienen que ver con lo que llamamos encapsulación y, que dice de encapsulación, yo normalmente digo desencapsular, pero detalles de castellano barra inglés, que es la forma en que la implementación de estas capas de las que estuvimos hablando normalmente ocurre en términos de información transmitida. Y hay dos formas de ver esto que está bueno tenerlas una al lado de la otra, por decir así. Son dos formas duales, son dos formas similares en cuanto a lo que pueden hacer, y estrictamente no son dos formas de hacer, son dos formas de ver. ¿De ver qué? De ver la forma en que yo puedo organizar cierta información cuando utilizo un mecanismo de transmisión común entre origen y destino. Entonces, una forma es lo que figura acá, digamos, que es encapsular y desencapsular. Encapsular es lo que ocurre cuando tenemos una cebolla, ¿sí? O sea, tengo un corazón y alrededor de eso tengo una capa y después tengo otra capa y otra capa y otra capa, digamos, eso es encapsular, hacer cápsulas. Ok, en términos de comunicaciones, la mayoría de las comunicaciones que vamos a observar ocurren sobre cables en donde yo pongo un bit en el origen y después de un rato
ese bit sale en el destino. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que llamamos básicamente comunicaciones seriales. Ok, ¿por qué se llaman seriales? Va uno atrás del otro. Es una serie. ¿Ok? Entonces yo pongo un 0 acá y espero un rato, el 0 aparece en la salida. Y si después pongo un 1, después de un rato va a aparecer un 1. Y si pongo 0, 0, 1, 0, 1, ese mismo mensaje va a aparecer del otro lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Entonces, ¿hay otras comunicaciones que no sean seriales? Bueno, sí, a nivel de comunicaciones, la alternativa es paralelo. ¿Qué es paralelo? No tengo un cable, tengo varios. Así que yo puedo poner ciertos valores en este cable y ciertos valores en este otro cable y ponerlos al mismo tiempo. Así que puedo poner 0, 1, 0, 0 y los leo todos juntos del otro lado. Vamos a ver nada paralelo en este caso, en este curso. Así que todos son seriales. Ok. Ya vimos que la capa 2 utiliza el medio físico para armar tramas. Así que estrictamente no vamos a ver cada uno de los códigos que van en el cable por separado, sino que los vamos a ver como si fuera una trama toda junta. ¿Ok? La trama toda junta sigue siendo, y ojo que voy a dar vuelta a las cosas, uno en general dibuja el principio a la izquierda y lo que sigue después. Pero eso, digamos, cuando lo meto en el cable lo tengo que serializar, tengo que poner uno por uno. Y entonces un clásico de esto es que como la trama existe y sé cuál es el largo, la puedo organizar en pedacitos. Entonces, primer cosa importante para entender este dibujo es qué significan estas líneas. Esas líneas son de lo que es mi secuencia de bits, definiciones de espacios, digamos campos o fields, que están predefinidos acerca de qué dato va en ese lugar. Lugar con respecto a la trama. Entonces las tramas, por ejemplo, siempre empiezan con la dirección de destino. Y la dirección de destino de una trama en Ethernet siempre tiene 48 bits. Y la dirección de origen de la trama siempre tiene 48 bits. Y esto es parte de lo que llamamos un header o encabezado. ¿Ok? Header de la trama. Frame header. ¿Estamos? Ok, ¿y qué es eso de encapsular? Bueno, que acá termina, en principio, digamos, lo que me interesa de capa 2 y empieza lo que me interesa en capa 3. La capa 3 utiliza el transporte de link, pero no le importan, digamos, los detalles. Lo que le importa es otro esquema de direcciones que vamos a usar en capa 3, que son las direcciones IP. Así que acá también vamos a tener una dirección de origen y una dirección de destino, y conste que los puse al revés. El destino viene adelante en capa 2 y el destino viene atrás en capa 3. ¿Para qué? Para confundir. Amén. Pero estas direcciones, que son de capa 3, son las famosas 172.30.02 que acabamos de ver. ¿Okay? ¿Por qué famosas? Pues estas son las direcciones IP. Las direcciones que todo el mundo más o menos tiene claro. ¿Ok? Y estas direcciones, estas son direcciones MAC, que son direcciones de capa 2. ¿Ok? Ok, y entonces, ¿qué es esto de encapsular? Bueno, a los ojos de IP, esto es un paquete. Pero cuando yo lo transmito en capa 2, transmito una trama que contiene al paquete. Y entonces ese tema de contener es lo que llamamos encapsular.
y es lo que representa este dibujo. El paquete, ups, ese es rojo, el paquete está adentro de la trama. ¿Ok? ¿Les queda súper claro esto? O sea, ¿los estoy torturando al cohete o aprendieron algo en los últimos 5 minutos? Ok, súper claro. Ahora la complico un poco más. Carlos, consulta. Dale. Cuando decís paquete, automáticamente sabemos que estamos llegando hasta a capa 3, a capa de internet, porque es paquete, ¿verdad? Cuando estoy prestando especial atención a los nombres, sí, pero el término paquete se usa para cualquiera, digamos, cuando no estoy hablando a detalle. O sea, si yo estoy hablando de tramas, paquetes, segmentos y le estoy prestando especial atención, paquetes en capa 3, tramas en capa 2, segmentos en capa 4. Pero si no, es bastante común hablar de paquetes en forma indistinta. Entonces, depende del nivel de atención específico en el momento en que el diálogo ocurre. ¿Ok? Bien, gracias. Bueno, dado que dicen que todo esto está claro, entonces vamos a hacerla un poco más complicada. El otro paralelo que es razonablemente común para hablar de comunicaciones es el de una manguera. O sea, las metáforas líquidas en términos de comunicaciones son bastante buenas. Entonces, uno si tiene de este lado una canilla, ¿ok? Y enchufa la manguera y de este lado sale, o sea, cuando uno abre la canilla, por acá pasa agua y acá sale agua. Y mientras no tengo tramas, los bits son uno atrás del otro, digamos, y tengo que decidir. Las tramas podrían empezar a ser cápsulas y entonces van cápsulas. Supongamos que hay cápsulas semilíquidas, digamos, y entonces yo podría ver efectivamente adentro de la manguera, digamos, las tramas que están pasando a través de la manguera. Esto da para muchas cosas que son ciertas. Punto número 1. Fíjense que yo dejé espacio entre las tramas, pero podría haber puesto una al lado de la otra. Entonces, primera pregunta, ¿puede haber espacio en un enlace de transmisión? Y la respuesta es sí. Y justamente por eso es que las tramas tienen un preámbulo, porque yo puedo tener ruido, puedo tener, digamos, sin dato, y en un momento dado que va a empezar una trama, tengo que decir, empieza una trama y acaba. ¿Ok? Así que ese concepto de puede haber espacio entre sí, digamos, existe. Ahora, para los que les gusta la física, los líquidos son incompresibles y los paquetes también, o sea que en el momento en que está totalmente lleno, si yo quiero poner más agua no puedo, o más paquetes no puedo, y eso es lo que me da mi capacidad de enlace, o sea, yo puedo transmitir cierta cantidad de paquetes por segundo, cosas por el estilo. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo compro, o sea, si yo tengo en un momento dado, digamos, más de una canilla y más de un lugar a donde regar y quiero separar los tráficos? Yo podría tener dos mangueras y una manguera lleva tráfico de una canilla, bueno, de otro color dije. Ok, tengo la manguera roja y el tráfico rojo va por este otro lado. Y yo podría tener una manguera en algún sentido roja y una manguera en algún sentido negra. Y conceptualmente yo podría decir, ok, esto estrictamente va todo dentro de una manguera más grande.
y de alguna forma, lógicamente, implemento mangueras de color poniéndole, por ejemplo, lo que llamamos un tag. Así que cuando viene un paquete negro, digo, esto es un paquete negro. Cuando viene un paquete rojo, digo, esto es un paquete rojo o trama roja, para hablar con corrección. Y cuando salen de acá, yo no necesito tener mangueritas adentro. Las tramas van todas mezcladas, pero yo veo, es negro, negro, negro. Negro va para allá, es rojo, viene para acá. O sea, puedo mirar la etiqueta y decir para dónde va. ¿Ok? Y acá viene, vamos a ver a detalle lo que acabo de decir. La etiqueta, ese tag, en particular es la forma en que funciona un protocolo que vamos a ver después que se llama 802.1q. No importa que se acuerden de memoria si no lo saben. Pero es un protocolo que toma una trama Ethernet y le pone una marca, ¿ok? Que dice, ¿esta es negra o esta es roja? A los efectos prácticos, eso es una marca, es como el frame header, o sea, pone un header. Pero otra forma de ver lo mismo es, esto es una manguera, o sea, esto genera una manguera virtual dentro de una manguera física. Esas mangueras uno normalmente las llama túneles. ¿Ok? Y a esto quería llegar. La visión de un túnel es otra forma de ver el efecto de poner marcas o hacer encapsulamientos. ¿Ok? Cuando uno encapsula paquetes en tramas, es lo mismo que tener dentro de una manguera de tramas, y ojo con lo que voy a decir ahora, una manguerita adentro que lleva paquetes. ¿Ok? Entonces, cuando viene la trama, la pelo, le saco el header y le saco el FCS, en este caso que es lo que llamamos un trailer. ¿Sí? Le saco el header, le saco el trailer y lo que me queda es el PDU de la capa de arriba. Y a su vez, cuando voy de paquetes a segmentos, le saco el header y lo que me queda es el paquete de la capa de arriba. Y esto se puede ver como si fueran una manguera adentro de otra, o una matrioshka, si se quiere. O sea, esas, no sé si vieron alguna vez, digamos, esas muñecas que son capsulitas y una va dentro de la otra. ¿Ok? Entonces, en muchos lugares, la visión de un túnel y la visión de encapsulación son dos visiones del mismo proceso, de la misma tecnología, de la misma metodología de transmisión, típicamente para separar cosas que quiero llevar por cuerda separada, digamos, o sea, que sean reconocibles como si fueran correspondientes a distintas sesiones o a distintas comunicaciones, pero que utilizan un medio común de transmisión. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Silencios? Ok. Ok, entonces sigamos. Distintas capas, distintos layers van a tener distintas encapsulaciones. Desencapsular o decapsular es ir hacia arriba, por decir así, tirar todo lo adicional que puso una capa de protocolo y dejar lo que es el PDU, el Protocol Data Unit de la capa superior. Entonces ya lo vimos, esto es tal cual, tipo cebolla. Esto es la relación de los nombres de capas entre el modelo OSI y el modelo de TCP/IP. A todo esto, TCP/IP es el nombre de, llamamos un suite, o sea, un conjunto
de protocolos que trabajan en conjunto. Y el nombre que normalmente uno utiliza en implementaciones es un stack, una pila, digamos. Uno habla de la implementación del stack de IP, digamos, cuando habla de toda esta pila de capas. Y no mucho más. Ok, preguntas. Eso es nuestra sesión 2. Estamos un poco más lento de lo que deberíamos estar, pero supongo que todo bien. Ok, más bases. Joya. Entonces, ¿qué juega Cisco en esto? Cisco juega en que tiene un negocio de vender equipos que sirven para comunicaciones. Y desde hace mucho tiempo vende, mucho tiempo con M mayúscula. De nuevo, lo que dije antes de 1987, creo que dije. Es efectivamente la época en que esto empieza de Ethernet, y ya en esa época Cisco existía. Y tenía unos equipos que llamaban NGS, digamos que eran routers. Bellecitos, muy bonitos. Ha hecho un negocio de esto, y un negocio bastante bueno, digamos, y vende muchos de los equipos que podemos dibujar en una topología de red. Diría que vende casi cualquiera. O sea, Cisco por mucho tiempo tuvo un moto, por lo menos decían las malas lenguas, que Cisco era el número 1 o número 2 en un área de negocio que le interesaba, o compraba al número 1 o número 2 en el área de negocio. O sea que Cisco abarca realmente muchas áreas de negocio que tienen que ver principalmente con comunicaciones. Entonces, una de las cosas que no son, que son lo que llamamos una debilidad en términos de negocio con Cisco, es que los equipos que vende son equipos complejos. O sea, yo no solamente tengo que vender a alguien el argumento de que el equipo que yo tengo resuelve un problema que vos tenés, sino que, y aparte de venderte el equipo, te tengo que vender, o sea, cómprame el curso para capacitarte en cómo se usa mi solución. Es un argumento medio complicado desde el punto de vista de venta, ¿no? O sea, es mucho más fácil decir, este equipo resuelve tu problema y plug and play. O sea, lo enchufás, lo prendés y anda. No hay nada que hacer. Esto está todo resuelto, no tenés más del problema. Entonces sería un espectacular. Pero claramente no es el caso, digamos. Los equipos de Cisco son complejos. Entonces, Cisco ha logrado hacer de esa debilidad una fortaleza en cuanto a que ha hecho una línea de negocios de venta de capacitación. O sea, hoy por hoy los cursos de Cisco son cursos renombrados en todo el mundo sabe que son los mejores. Amén. Pero independientemente de eso, hacer que la configuración, administración y utilización de los equipos de Cisco sea lo más sencillo posible está alineado, digamos, con hacer un mejor negocio para Cisco. Y soportando esa línea, digamos, Cisco ha mantenido por mucho tiempo el concepto de un sistema operativo único, por decir así, de modo tal de que uno pueda aprender una vez a configurar equipos y después, no importa cuál sea el equipo, sea como más de lo mismo. O sea, que el equipo se comporte, por lo menos a los efectos de configuración, monitoreo y administración, como si fuera algo conocido, por más que el equipo no tenga nada que ver. O sea, configurar un switch, un router, un firewall, un balanceador de carga, un access point. O sea, son equipos que tienen funciones en algunos casos, digamos, solapadas, pero en otros casos muy distintas, y aún así las configuro utilizando un entorno común. Y eso es fuertemente lo que representa lo que vamos a hacer
el tema de esta sección en particular, que es lo que llamamos iOS. iOS es el sistema operativo base y fue por mucho tiempo de muchos de los equipos de Cisco. Y digo fue por mucho tiempo porque iOS como sistema operativo es un sistema operativo monolítico que hoy por hoy Cisco está dejando de usar literalmente esa implementación, pero sigue utilizando derivados de iOS que conceptualmente mantienen todo lo que les acabo de decir. O sea, hoy por hoy no hay un solo iOS, hay como 3 o 4, pero todos son parecidos en cuanto a cómo se interactúa con ellos, el tipo de sintaxis, el tipo de modo de operación, la forma en que me vinculo con el sistema operativo, el shell, digamos, que me atiende cuando configuro un equipo. Con lo cual lo seguimos refiriendo como si fuera iOS en términos generales, aunque de nuevo, hoy por hoy hay un iOS XR, hay un iOS XE, o sea, hay variedad de implementaciones de iOS y sigue estando el iOS tradicional, digamos, que es un sistema operativo monolítico que ocurre en algunos equipos todavía. Ok, ¿qué es lo que hace? Soporta de variadas formas, digamos, la configuración por un lado y monitoreo de administración por el otro de la mayoría de los equipos de Cisco. De hecho, en muchos casos Cisco, como les dije antes, medio jocosamente, digamos, a lo largo del tiempo ha comprado soluciones de otras empresas y una de las cosas que hace es llevarlas a ser compatibles con el modelo Cisco, por decir así, y entre otras cosas implementando iOS como sistema operativo, por lo menos como llamamos CLI, como interfase de comando para hacer la gestión del equipo. Cisco es súper amigo de la línea de comando, o sea, de la configuración por línea de comando de texto, digamos, de los equipos, a diferencia de lo que sería configuración por interfase gráfica, o sea, la dualidad, configuración por comandos o configuración por interfase gráfica, es una barbaridad que existe en muchos equipos. Hay algunos equipos de Cisco que tienen interfase gráfica, sobre todo los equipos que están pensados para ser más masivos, para ser vendidos para gente o para ser utilizados por gente que no tiene capacitación de networking específicamente y que entonces utiliza interfaces gráficas que son mucho más fáciles de aprender. Pero Cisco es una empresa que ha mantenido a lo largo del tiempo, digamos, el soporte principal por línea de comando como mecanismo de acceso a la configuración de los equipos. Eso está cambiando y una de las cosas que vamos a ver el viernes es que como parte de la evolución de cómo se piensan las configuraciones de los equipos, estamos tendiendo a sistemas que tienen centralización de configuración de toda la infraestructura, digamos, en una solución de configuración y interfaces de configuración remota de los equipos a través de lo que llamamos APIs. O sea, uno no entra por línea de comando, sino por servicios de configuración que brindan los equipos. Pero eso da para futuro, por decir así, aunque estrictamente en muchos casos ya es presente. Amén. Independientemente de esa visión de configuración centralizada que existe, Cisco ha sido históricamente, digamos, muy devoto, muy inclinado a la configuración por línea de comando de sus equipos, a diferencia de otros prestadores que están por ahí más inclinados a configuración por mecanismos gráficos. Ok, un sistema operativo, múltiples equipos, todos corriendo iOS o alguna variante. Algunos equipos tienen configuración gráfica asociada. Lo que están viendo acá a la derecha es configuración de access points o de wireless LAN controllers. O sea, cualquiera de los dos tienen cosas parecidas.
con interfaces típicamente accesibles por cliente fino, o sea, por browsers, Firefox, Explorer o Chrome o el que te guste, accediendo a interfaces basadas principalmente en formularios, digamos, organizadas supuestamente en forma eficiente para configurar el equipo en función de lo que se necesite. Hay equipos que son más complejos que otros para configurar. Hay algunos equipos que estrictamente son prácticamente imposibles de configurar por línea de comando, y eso, digamos, un clásico de ellos son los equipos de seguridad que soportan configuración de firmas o de detecciones de ataques, GPS, IDS, etc. Típicamente no hay forma razonable de describir esas descripciones por línea de comando, con lo cual la mayoría de las configuraciones se hacen por interfaces gráficas en ese caso. Para todos los equipos que van a ser nuestro centro en este curso, que fuertemente van a ser switches y routers, la interfaz por línea de comandos es razonablemente versátil, y para el nivel de complejidad de configuraciones que vamos a utilizar, la línea de comandos es ideal porque me deja ver las construcciones de configuración en forma bastante clara. Las interfaces son basadas en texto, digamos, y es lo que normalmente llamamos la consola o el CLI de configuración de estos equipos. Entonces, para acceder a esa línea de comandos, que es la forma en que configuramos los equipos, la mayoría de los equipos tienen de una u otra forma lo que llamamos un puerto de consola. Puerto de consola es puerto. ¿A qué llamamos puerto? A un punto de conexión a través de un conector, justamente, para hacer normalmente una conexión rápida de un cable de acceso. Entonces, esos puertos en muchos casos son a través de conectores que están normalizados. Los más comunes para consolas son uno de 3. Equipos muy, muy viejos tienen conectores Canon, lo que normalmente uno llama un DB9, DB25, DB algo, digamos. Que es, creo que hay un dibujito acá, ya vuelvo. No, no hay dibujito acá. Ok. Ok, dibujito. Supongo que saben lo que es un conector Canon, pero por si acaso, conectores que tienen una protección metálica alrededor y típicamente 2 líneas de pines, una con un pin menos que la otra, también conocidos como DB algo. ¿Ok? DB9 tienen 5 y 4 y son los clásicos de puertos seriales de PCs. DB25 tienen 13 y 12, digamos, y son los clásicos de RS232, digamos, que es un estándar de comunicaciones seriales. Ok, el otro conector, que es el que normalmente van a encontrar acá, es lo que se llama un RJ45, digamos, que son unos conectores, bueno, supongo que todos lo conocen, pues, con un latch acá abajo y una cierta cantidad de pines a lo largo para cables planos. RJ45 de 8 cables, en otro lugar donde se usaba mucho es RJ11 o RJ12 de 4 de 6 cables. Y esos son conexiones seriales asincrónicas de velocidades típicamente 9600 bps o cosas por el estilo, por los cuales puedo conectar una terminal, si tuviera, o un emulador de terminal
que es algo que me asocia a una pantalla y un teclado, digamos, con la transmisión por un enlace serial. Este es el clásico de acceso inicial a un router o un switch. Hoy por hoy los switches más nuevos tienen conexiones USB. Entonces tengo un conector, un USB-B, un USB-C, con la personalidad, o sea, USB es toda una familia de protocolos que implementan personalidades de distinto tipo de funciones. Y una de las funciones que hay es transmisión serial de caracteres. Entonces, implementan la personalidad de ser un servidor de comunicación serial de caracteres. Y entonces, si yo lo enchufo con una máquina que a su vez tiene un cliente apropiado, va a ver con el driver apropiado un puerto virtual serial asociado al cable conectado con el router o switch que esté configurado. ¿Okay? Hoy por hoy en una PC necesito, de nuevo, un emulador de terminal. El emulador de terminal más comúnmente usado por Cisco en laboratorios y por mucha gente es PuTTY. Para mí es una aplicación no demasiado alegre desde el punto de vista de calidad, solo para que sepan o para que sepan que hay alternativas. Hay otra aplicación que tiene la mayoría de las características buenas de PuTTY, que es ser gratuito, y una interfase bastante más interesante que es Teraterm. Teraterm soporta, al igual que PuTTY, no solamente acceso a puertos seriales, o sea, yo puedo venir acá y decir quiero hablar con un serial y con uno en este caso, o acceder por TCP/IP a puertos de Telnet, que es un protocolo de transporte de serial sobre IP, o SSH, que es otro protocolo de serial sobre IP, pero con seguridad, o sea, es un protocolo seguro, digamos, de transmisión. Y con cualquiera de estos yo puedo efectivamente conectarme con... Déjame pensar un minuto, pero 1, 2, 8, 100, 3... Ok, eso podría haber andado. Déjenme hacer una prueba primero. No, bueno, después van a usar PuTTY, digamos, pero amén. Creo que Teraterm está mejor desde el punto de vista de interfase, pero son básicamente lo mismo. Me abren una terminal en donde yo puedo escribir caracteres que van a pasar por el cable y ver los caracteres que vuelven por el cable, que es lo que ocurre con este tipo de sesiones. Ok, déjenme un minutito que estoy. Quiero ver por qué no tuvo lo que quise hacer, porque va a estar bueno tenerlo. Ok, es una buena razón. Estoy trabajando en mi casa, como corresponde, y tengo un túnel a un laboratorio como para poder mostrarles cosas, y ese túnel estaba caído, lo que normalmente llamamos una VPN. Quiero que el equipo que esté levantado. Todos caídos. Ok.
encontré uno. Ok, entonces, de nuevo, esto es otro tipo de terminal, pero básicamente me acabo de conectar por Telnet a la consola de un equipo, y este equipo es parte de lo que van a hacer ahora. Show version, eso dice qué tipo de equipo es, y esto dice que es un Cisco C2950. Esto es un switch, un 2950, que tiene tal software, bla, bla, bla. Bueno, supongo que en algún momento puede ser que hayan accedido. Creo que por lo que dijeron al principio, todos ustedes en algún momento han accedido a una consola o un equipo. Y... ok, me encantaría saber cuál es la password de ese equipo en particular. Pero eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, cada equipo tiene distintos comandos, y OS tiene un conjunto de comandos que son comunes prácticamente en toda la línea de equipos. Y la interfaz, el CLI, tiene lo que llamamos modos de configuración. Cuando uno accede inicialmente, dependiendo del usuario, uno accede a un modo estándar, y después tiene un modo que llamamos modo enable, modo privilegiado, en donde puedo dar comandos que afectan la operación del equipo y no solamente miran cuál es el estado actual de un equipo. Y después de modo privilegiado uno puede pasar a un modo que se llama modo de configuración, en donde puede cambiar la configuración del equipo e incluso mantener esos cambios en forma persistente a lo largo del tiempo. Así que de eso vamos a estar hablando sobre todo en la próxima lección. Entonces, funciones con PuTTY me puedo conectar. Eso es básicamente lo que había hecho recién. Y voy a tener la respuesta de un switch o del equipo al que me estoy conectando. Vamos a conectarme de nuevo. Entonces, ok, números 118.101, quiero ir por Telnet, puerto 2001, creo que estaba ahí. Ok. Acá dice INDP Core 1, pero podría decir switch. O sea, lo que me está mostrando es el nombre del equipo. Y ese mayor está en modo no habilitado, por decir así. Supongo que lo van a ver. Del modo estándar puedo pasar al modo privilegiado. Para hacer eso tengo que dar un comando que es enable. Si escribiera bien, ahí me faltó una L. Se va a pasar por tratar de escribir más letras las que necesito. Los comandos los puedo disminuir a lo mínimo indispensable, creo que es EN en este caso. Si aprieto un Tab, lo completa. Y estrictamente ni siquiera necesito escribirlo. O sea, con EN me alcanza. Me va a pedir un password que yo efectivamente no conozco, pero vamos a intentar otro ahora. Ok. Nada. De este equipo en particular no los conozco. Después voy a entrar a un equipo que sí conozco. Pero eso me deja cambiar de modo a modo privilegiado. Si estuviera en modo privilegiado, puedo entrar en modo de configuración. En modo de configuración, a su vez, puedo cambiar configuración de áreas de configuración, que en algunos casos llamamos configlets, a configuración de una interfase o configuración de un servicio o incluso de la línea de acceso remoto, lo que llamamos DTIs por terminales virtuales, o configuración de un proceso de ruteo, digamos, como config router en algún caso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo se llama el programa este que usa? El que les estaba mostrando se llama TeraTerm. Es gratuito, es bastante viejo, y que lo mantiene de un tiempo a esta parte es un japonés, así que no se asusten si los sitios de descarga están en Japón. A mí me gusta más la interfase que PuTTY. Para mí la interfase de PuTTY es muy
poco amistosa, por decirlo de alguna forma. Y el resto de las cosas son comunes, o sea, comunes en el sentido de que tiene lo que uno esperaría que tiene un programa que es un emulador determinado. O sea, algunas cosas que tiene son... ok, déjenme entrar a otro lugar que no es un router, pero es más o menos lo mismo. Yo me puedo conectar a un equipo, digamos, ahí estoy entrando por SSH a un servidor. Si yo hago, yo qué sé, un ls y puedo seleccionar con el mouse y con el botón derecho hago paste, o sea, el copy-paste famoso. Esto es muy útil cuando uno está trabajando con múltiples equipos a la vez. Y una cosa que tiene Teraterm es que es trivial, digamos, abrir varias ventanas y las ventanas trabajan como tal. Y entonces puedo, digamos, copiar de una ventana y pegarlo en otra, digamos. Eso es bastante útil cuando uno está trabajando con múltiples equipos. Otra cosa que a mí me resulta bastante útil, bastante cómodo, práctico, etcétera, que cuando uno trabaja en forma remota es bastante fácil confundirse a dónde uno está parado, por decir así, o sea, en qué equipo uno está trabajando. Y Teraterm es razonablemente fácil cambiar, por ejemplo, el background y entonces ponerle distintos colores, y eso hace mucho más obvio a dónde uno está parado, digamos, cuando uno está trabajando en un equipo o en otro. Eso más el soporte de Telnet, SSH y puertos seriales hace que para mí sea mucho más simpático, digamos, que PuTTY. Las cosas, PuTTY puede hacer más o menos lo mismo, pero la forma en que uno accede a la funcionalidad es distinta y para mí más compleja. Yo qué sé, o sea, pueden tenerlo en cuenta. De nuevo, ambos tienen la ventaja de ser gratuitos, así que uno lo puede bajar y tener dentro de su canasta de herramientas. Hay más programas, el otro que es más o menos comúnmente usado se llama CRT, pero CRT es pago, o sea, por más que se conocen versiones no santas, CRT eso es un programa pago, con lo cual no parece ser una alternativa del mismo estilo. Y no mucho más. Ok, si no tienen más dudas, o sea, en realidad, ¿dudas? ¿Otras preguntas? Yo tengo una consulta más, Carlos. Dale. En los slides que están mostrando, ¿lo van a estar enviando dentro del material del curso? A ver, no los slides estrictamente. Lo que van a tener como material de curso es acceso a un lector que tiene Cisco, digamos, que está en lo que llamamos Learning Space, que tiene incrustados los slides dentro del material. O sea, no van a tener los slides, pero sí van a tener todo lo que contienen los slides y bastante más, por decir así. A ver si les puedo mostrar la pinta. Yo qué sé, lo que van a ver de los slides es en este formato. Déjenme entrar en Learning Space. Ok. Entonces, esto es Learning Space, aunque esto es un error de Learning Space, así que vamos a entrar nuevo. Ok, ustedes para leer los manuales van a tener que entrar a este sitio. El sitio se llama learningspace.cisco.com. Se van a tener que loguear. Para los que ya tienen un perfil de Cisco con el perfil que tengan, para los que no tienen van a tener que crearse un perfil, pero la asignación de manual es a un perfil de Cisco, así que necesariamente van a tener una cuenta de Cisco. Así que una vez que
entran con el perfil, van a tener ahí un botón que dice My Content, mi contenido. Y dentro de mis cursos les va a aparecer a ustedes este curso en particular. Yo no tengo muchos cursos asociados, pero tengo entitlements, porque yo soy instructor, y entonces les va a aparecer el material del curso de SSNA. O sea, SSNA, bla, 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 el de arriba, Student Guide. Así que esto es lo que ustedes van a tener como material. Entonces, cuando acceden ahí, les va a aparecer esto, que es el lector. No sé por qué apareció acá, pero el curso empieza. Bueno, acá arriba. Este es el curso de SSNA, versión 1.2, bla, 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 y lo que estamos viendo que es en realidad esto, que es nuestra sección 3. Entonces, estrictamente están incrustados los slides con datos adicionales como para que ustedes lean y puedan navegar, y esto es en segunda página, y acá está el slide metido, pero dentro del contenido. Y los modos, que es lo que estamos viendo recién, el slide del que hablamos, con contenido adicional, y algunas tablas de qué es lo que hay, etc. Entonces, básicamente lo que tienen como para leer, un poco lo que... La idea es que yo todo lo que ustedes tienen para leer lo estoy, entre comillas, diciendo. Obviamente no estoy leyendo todo el contenido, es muy factible que haya más contenido de detalle del que yo estoy mencionando. Y incrustado, digamos, en el manual también hay algunas preguntas como para chequear entendimiento. Entonces, ustedes puedan irse acostumbrándose al tipo de preguntas que podrían tener, digamos, en el examen de certificación. Entonces dice, por ejemplo, ¿cuál de estas respuestas es correcto con respecto a los modos de operación? Y nada, 4 respuestas. O sea, apretando Exit uno sale de un modo, digamos, del modo de configuración al modo privilegiado, lo cual es efectivamente cierto, porque el modo de configuración está como más adentro del modo privilegiado, y si uno sale del modo de configuración va a dar al modo privilegiado. Amén. Esos son detalles con los que van a tener que ponerse en tema si quieren dar el examen de certificación o si quieren aprender todo lo que el curso tiene para ofrecer. ¿Ok? El acceso a este material lo van a tener apenas reciban el mail de asignación de manuales, y el tema que les había comentado a la mañana es que había algún problema, digamos, en la página de asignación por el cual la gente de soporte del college no les había podido asignar todavía los manuales. Pero ahora, digamos, al mediodía voy a ver si me pongo en claro cuál es la situación. ¿Ok? ¿Ese acceso nos queda a nosotros o hay que descargar el material? No, el acceso les queda a ustedes. O sea, ustedes van a tener asignado el material del curso al perfil de Cisco. Ustedes lo pueden acceder en línea, que es lo que estoy haciendo yo ahora, o pueden descargarse un lector y descargar el material como para poder hacer una lectura fuera de línea si es que lo necesitan. Yo normalmente lo accedo en línea al material, pero básicamente porque me resulta más cómodo así. Pero si ustedes quieren tenerlo fuera de línea como para poder accederlo, digamos, sin tener que conectarse o desde un lugar donde no tienen conectividad o lo que fuera, digamos, también lo pueden bajar a sus equipos. Pero tienen que leerlo con un lector de Cisco. O sea, tienen que descargarse el lector y bajar el material. Ah, ok. O sea, no hay un formato estilo PDF, digamos, asociado al material. Ok. Digamos, por aquí ahora lo que viene es un primer laboratorio como para que esto no sea solamente teoría, que es medio aburrido. Dejémoslo para después de comer. Entonces ahí hacemos la asignación de los laboratorios, vemos cómo hacen para acceder, digamos, a cada uno de los laboratorios, hacemos el primer discovery. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Seguimos a las 2?
Bueno. Hecho, nos vemos.